Hola, bienvenidos otra vez a nuestro canal y si son nuevos yo soy Mari Y yo soy Fer, y seguro les pasa esto, que cada año de regreso a clases piensan voy a conseguir la libreta más bonita y mejor decorada de todo el salón, pero luego cuando entran a las tiendas de útiles para buscar una libreta así bonita, se encuentran con esto. Pero les vamos a enseñar 3 diseños para decorar cualquier libreta y si eres de esas personas que te gusta sentarte a trazar o a dibujar, Fer te va a enseñar este diseño y si prefieres algo igual original pero más rápido, yo te voy a enseñar estos dos. Así que bueno, si les gusta el video, no olviden suscribirse porque subimos videos todos los viernes y no los hacemos esperar. Vamos directo al video. La primera libreta es súper fácil de hacer. Lo único que tienes que hacer es poner crema de afeitar sobre un pedazo de aluminio y después poner gotitas de colorante comestible encima. Y luego con una cuchara vas a empezar a hacer este diseño y puedes mezclar un color, 2 colores, nosotros hicimos 2, o puedes poner muchísimos más para que te quede como un efecto marmoleado arcoíris. Y después vas a colocar una cartulina o un papel más grueso sobre la espuma de afeitar y levántalo y con una regla vas a quitar todo el exceso y vas a ver qué increíble queda el diseño. Y no vayas a tirar la espuma de afeitar, puedes volver a usarla y volver a hacer el diseño con otro pedazo de papel. Nosotros intentamos varios colores y varios diseños porque es súper divertido, así que les recomiendo que hagan estas libretas. Deja tu portada secar completamente y después con pegamento o con tape lo puedes pegar a la portada de tu libreta. Y listo. Para el siguiente diseño vas a tomar un papel de acuarela o una cartulina. Tiene que ser un papel un poco más grueso que el papel normal y lo vas a recortar del tamaño de la portada de tu libreta. Y luego hay 2 formas de hacer este patrón como de cola de sirena. El primero es hacerlo a mano y es súper fácil. Lo único que tienes que hacer son medios círculos y después vas a hacer estos triángulos en medio de cada círculo. Y una vez que estén los triángulos, los vas a completar con medio círculo abajo. Y repite este patrón, nada más no te vayas a olvidar del círculo en el medio para poner tu nombre o el nombre de la materia. Y la segunda forma, que es mucho más fácil, es que yo ya les hice este dibujo que pueden imprimir y les dejo el link en la descripción y lo puedes usar para calcar el patrón en tu hoja de cartulina o puedes imprimirlo y decorarlo con plumones o con colores o como tú quieras. Y bueno, un super tip para dibujar cuando quieren darle ese efecto como de acuarela, pueden usar obviamente acuarelas, pero también pueden usar pintura acrílica diluida con un poco de agua. O una técnica que me encanta es colorearlo con un marcador o un plumón y después agregarle un poquito de agua y vean cómo le da ese efecto como si fuera acuarela. Una vez que escojas los colores, empieza a pintar cada uno de los circulitos, pero no vayas a pasarte de la raya porque queremos darle este efecto de cola de sirena. Y para que te quede este efecto como difuminado, puedes mezclar 2 colores en cada escama. Entonces, por ejemplo, las de hasta arriba son rosas con un poquito de naranja y hasta abajo mezclé el azul con el morado. Un tip es usar bastante agua para que se mezclen bien los 2 colores. Y una vez que esté seco, puedes escribir el nombre de la materia o tu nombre. Yo escribí Be Happy en el medio de la libreta y después repasé un lado de las letras con el mismo marcador para darles efecto como de caligrafía. Y listo, esa fue la segunda idea súper original para que decores tus cuadernos. Ahora, este último diseño de caricaturas se puede hacer de muchísimas formas diferentes, entonces les voy a dar unos tips para que puedan hacer el diseño de hoy. Aunque se vean todas diferentes, solo usé 3 caricaturas que les voy a enseñar a hacer. La primera es simplemente un óvalo con 2 manitas y una sonrisa. Vamos a llamarlas patatas, ¿ok? ¡Súper! La segunda caricatura es un osito que se dibuja igual que las patatas, pero tiene 2 orejas y un mechón de pelo arriba. Los ojos se hacen con 3 círculos, cada uno más pequeño que el anterior, y rellenas con negro el de en medio. Y la tercera caricatura es un pandita que se dibuja igual que el oso, lo único es que tiene una mancha negra alrededor del ojo y las manitas y las orejas también son negras. Uno que está facilísimo. Ahora vamos a ponerlo todo junto. El chiste de este diseño es que todas las caricaturas queden un poco encimadas, entonces empezando desde abajo, fui haciendo patatas y ositos por todo el papel. Ahora a cada uno de los dibujos les vamos a dar una personalidad diferente haciéndole una carita a cada uno.
Esta es la mejor parte porque así pueden usar toda su creatividad para inventarse diferentes caras para cada uno y así pueden hacer muchísimos más de estos dibujos y nunca van a quedar igual. Pero si les gustó mucho el diseño de hoy y quieren hacerlo igualito, pues les dejamos un link en la descripción donde pueden bajar el diseño gratis y colorearlo ustedes. Aquí les van unas ideas, uno cansado, uno súper moderno, un pandita sorprendido, uno muy enamorado, un osito feliz y uno asustado. Y ahora vamos a colorear a cada uno de nuestros personajes con un color diferente y pueden usar cualquier pintura que a ustedes les guste, acuarela, acrílico, marcadores incluso. Nosotros aquí usamos acuarela. Nada más tengan cuidado con el marcador que usen para delinear la parte negra del dibujo. Asegúrense de que su marcador sea a prueba de agua porque si no, cuando empiecen a pintarlos pues se les va a correr todo el dibujo. Y si no tienen, no hay problema, pueden usar lápices de colores. Y ya cuando terminen les va a quedar una portada llena de personajes diferentes súper colorida. Y estas son nuestras 3 ideas para decorar tus libretas. Las 3 son muy diferentes pero son igual de divertidas de hacer. Y no que te quedan súper bonitas. Y bueno, eso es todo, espero que les haya gustado muchísimo este video y no se olviden que tenemos el link gratis para estos templates. Si les gustaron los diseños nada más lo bajan y ya tienen sus libretas listas, solo tienen que colorear. Y bueno, nos vemos la próxima semana. ¡Chao!